Mundo cristiano de Occidente. ¿Cuál es el estado actual de la humanidad? ¿Cuáles son las razones para estar como estamos? Luego de casi 2000 años de transformaciones morales, transformó por completo el mundo de Occidente. Una autocrítica a los valores que fundaron nuestra sociedad y que estamos perdiendo. Trataremos estos y otros muchos temas que nos permitirán producir los cambios. Marcelo, ¿cómo estás? Yo podría decirte, me va bien. Y no me estaría equivocando. A ver, muchas cosas en lo personal están muy bien, otras quisiera que estuvieran mejor, algunas me producen frustración porque no las tengo o no las alcanzo o no las logro. Pero sabes que cuando uno se sale del foco del yo, ¿no? Y uno se anima a mirar al otro, ¿no? A mirar, a salir de las cuatro paredes de su propia cascarón, ¿no? Y de su burbuja personal, egocéntrica, egoísta. ¿Con qué se encuentra uno, ¿no? Con una mirada hacia los demás, hacia el mundo en que nos toca vivir. Ahora, si hablamos de las personas, ¿no? Si hablamos de lo más importante que habita en este suelo, en la tierra, en los distintos países, en los 5 continentes, son las personas, ¿no? Y yo te digo, en ese sentido, te puedo decir, no estoy bien. Tengo un profundo dolor. Entonces, bueno, uno creo que mirando más allá, mirando no solamente su propia vida personal, ya te digo, realmente Laura, en lo personal te puedo decir, estoy agradecido por tantas cosas lindas y aún he aprendido a sacar aún de las experiencias traumáticas de la vida cosas buenas. Ahora, cuando uno mira a su alrededor, ¿no? Y uno ve el estado de este mundo, y si uno lo refiere a que hace 2000 años, cuando Dios vino a la tierra, o sea, esto es un hecho, Dios, ese Dios al que nadie vio jamás, que nadie conoce, nadie puede decir, yo conozco a Dios personalmente, vino a la tierra, no como Dios, vino como hombre, pero con todas las características esenciales de Dios. Entonces, uno dice, después de 2000 años, ¿no? ¿Cómo es posible? Después de que este Dios que vino a la tierra, no solamente vino, sino que transformó la humanidad, la transformó, la puso patas para arriba. O sea, uno no se da cuenta del impacto que tuvo el cristianismo a partir de que Dios vino a la tierra. El impacto que tuvo la humanidad, cómo hubo un cambio radical en lo que el hombre comenzó a entender, a creer, a pensar. Las leyes cambiaron. La mayoría de las leyes que hoy existen, ¿no? Y la mayoría de las leyes que hoy conforman este marco que guardan a los ciudadanos de Occidente, vienen de las raíces de este Dios que vino a la tierra y que transformó la moral de la humanidad, ¿no? Y sin embargo, después de 2000 años, yo me doy cuenta que estamos teniendo un retroceso tan importante que asusta. ¿Y cómo crees que toma la sociedad todo esto? ¿O no lo registra? Bueno, hay una historia muy conocida, ¿no? Que es, si vos querés hacer una sopa de rana, no vas a poder tirar la rana en el agua hirviendo porque apenas toca el agua hirviendo salta y se te escapa. Ahora, si vos de a poquito vas calentando a una temperatura donde la rana se empieza a sentir cómoda, la rana se relaja,
se afloja, hace la plancha y comienza a calentarse y cuando menos se da cuenta es sopa de rana. Creo que esto es lo que ha ido pasando, ¿no? Estamos adormecidos, estamos cómodos, estamos de alguna manera viviendo algo ficticio, ¿no? Una ilusión, por así decirlo. Creo que meditando mucho en estos últimos años, algo que he descubierto y es que una característica de este siglo y de esta sociedad contemporánea es el ilusionismo, ¿no? Y detrás del ilusionismo, los mercaderes del ilusionismo, ¿no? O sea, hay todo un marketing, ¿no? Hay todo un packaging detrás de cosas que se le ofrece a la humanidad, desde drogas, diversión, sexo, pornografía, felicidad encapsulada, eh, pero que en realidad cuando uno saca el paquete, cuando uno saca el moño, cuando uno abre el paquete, mira adentro y no hay nada, ¿no? Y cuando uno dio toda la vida, todo el esfuerzo de años, de décadas, por querer tener eso que los mercaderes del ilusionismo te quisieron vender, ¿no? Te das cuenta que trabajaste por una ilusión, trabajaste por nada. ¿Y cómo estos tiempos pueden recuperar esto que planteas? Nos pasa que vivimos de crisis en crisis, ¿no? Y las crisis no son malas. Las crisis nos están diciendo a gritos que hay algo que tiene que cambiar. Entonces hay dos opciones. Una es el camino fácil, decir esto yo lo quiero tapar y lo tapo con diversión, lo tapo con sexo, lo tapo con drogas, con alcoholismo, con escapismos, viajes, ilusionismos. O realmente entiendo que la palabra crisis, de ahí viene también la misma raíz de la palabra crecimiento. Pero no solo eso, y es ahí donde quiero apuntar, es la misma raíz de la palabra crítica. No hay crecimiento sin crítica. Ahora, la crítica tiene que comenzar por una autocrítica. Yo me tengo que hacer cargo y tengo que hacer una autocrítica. Si no, voy a seguir con la crisis y lo más probable es que fracase. Ahora, si yo no hago una autocrítica, no voy a crecer. No voy a poder superar esa fractura, ese daño. Y lo mismo pasa como sociedades, ¿no? Lo mismo pasa con lo que yo denomino esta sociedad cristiana de Occidente, que hoy veo que muchos sectores de esta sociedad, los políticos, la ciencia, está haciendo una autocrítica, pero creo que no la estamos haciendo desde lo más importante, que es la fe, que es lo que produjo este cambio y que le dio forma a esta sociedad cristiana de Occidente. Si nosotros, como cristianos, no hacemos una autocrítica y si no nos hacemos responsables y no nos damos cuenta que siendo la luz del mundo y la sal de la tierra, por algo la tierra está en tinieblas y hemos perdido el sabor, entonces nunca vamos a producir un cambio. El primer paso es la autocrítica. Salir de la soberbia, salir del orgullo, de ser pedante, de decir yo no necesito nada, yo sé todo, y empezar a decir yo no sé nada, yo entiendo que estaba equivocado, entiendo que en un momento iba bien y ahora me desvié del camino. Y eso es lo que está pasando. Entonces, es el pensamiento crítico lo que planteas. Bueno, sí, a ver, siempre decimos, ¿no? Que hay que ver lo que entendés vos por crítico y lo que entiendo yo por crítico. Si tiene que ver con la palabra crítica, evidentemente. Ok, ¿esta sociedad crees que puede tenerlo? ¿Puede tener un pensamiento crítico? Bueno, a ver, primero tendríamos que superar un montón de barreras, ¿no? Y creo que la primera de todas ellas es la superficialidad, porque no hay
un pensamiento crítico si no intento ser un poco más profundo que lo meramente pueril, lo que veo? O sea, para yo entender lo que sucede, a ver, por ejemplo, ¿no? Si de golpe yo tengo un dolor de cabeza, ese es el síntoma nada más. Pero ese dolor de cabeza viene de algún órgano de mi cuerpo que yo no veo, que le está dando vida. Puede ser el hígado, puede ser mi aparato respiratorio, mi corazón. Entonces, lo que no se ve es lo que le da vida a lo que se ve. Ahora, si yo no salgo de lo que veo, nunca voy a poder entender un poco más allá, y esto es importantísimo, Laura, que salgamos de la superficialidad y luego vendrían otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la inmediatez. Queremos todo ya, queremos todo ahora. El ser de alguna manera profundo lleva tiempo. ¿Cómo lograríamos o cómo pensás que esta sociedad puede salir de ese estado de confort que nos estás planteando? Mira, yo te quiero aclarar que no soy el dueño de la verdad. Soy un analista de lo que está mal, ¿no? Un crítico de lo que más creo. O sea, a mí el cristianismo me salvó, me cambió la vida. Yo estaba destinado al fracaso absoluto si no hubiera de alguna manera reaccionado frente a la verdad de que Dios vino a la tierra. Y que eso también no solamente cambió en un antes y un después la humanidad, sino que en mi caso personal me pasó en lo personal a mí también, ¿no? Ahora, dicho esto, uno a partir de esa iluminación, a partir de esa luz que en algún momento viste, que tal vez ahora no la estás viendo, pero que te iluminó, que te encandiló, en mi caso me encandiló, realmente me llenó de admiración lo suficiente como para, ya hace 4 décadas, perseguir y perseguir y perseguir hasta el fondo, y quiero llegar más profundo todavía. Pero hay veces donde uno vio la luz hace 1 año, hace 2 años, a veces hace 10 años, sobre temas específicos. Y si hoy no veo la luz, y si hoy veo que no estamos en luz, y si hoy veo que sobre todo mi país, la humanidad, este mundo donde nos toca vivir, que repito, es el mundo cristiano de Occidente, con una moral específica transformada por el cristianismo, no está bien, porque no está bien. No podemos ser tan negadores y decir que está todo bien, aún en las cuestiones de la fe, aún en las religiones, no está bien. O sea, si deberíamos ser la luz de este mundo, pero el mundo está en tinieblas, es que estamos mal como luz. ¿Las instituciones tienen una crisis de valor? No, creo que las instituciones ¿Por qué? Bueno, porque las instituciones, fíjate vos, ¿no? Cuando hablamos de una verdad que vino a traer Dios a la tierra, es una verdad que desconocíamos, Sí. ¿no? Entonces, esa verdad es la esencia que sostiene todas las cosas. Como decíamos, desde las leyes, la moral, la ética, el pensamiento, digamos, que te lleva a procurar el bien ajeno, a convertirte en una persona superadora, una persona de bien, que persigue el bien, que persigue la luz. Entonces, si vos te das cuenta, ¿no?, de que de alguna manera no lo estás logrando, si te das cuenta de alguna manera que eso no está funcionando, ¿qué es lo que está faltando? En definitiva, lo que está faltando es la esencia. Yo he visto que muchos movimientos cristianos hemos comenzado en sus inicios con la esencia verdadera, pero como está siempre en la mano del hombre todo lo que toca Sí. lo mancha, lo ensucia y lo termina desviando.
Y eso es lo que ocurre con las instituciones. Vos fíjate que Cristo dijo algo, ¿no? Cristo dijo, el que quiera entender el reino de los cielos tiene que ser como el viento. El viento sopla de donde quiere. Oís su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así debe ser todo aquel que sigue el viento. Entonces, la institucionalización de las cosas quiere cosas rígidas, sólidas, que hoy están y mañana también estén. Pero Dios no es así. Dios es un Dios dinámico que se mueve con los tiempos, con los escenarios, se mueve con las transformaciones humanas, se mueve con las transformaciones sociales. El ser humano de hoy no es el mismo ser humano de la época de los apóstoles o de la época, no sé, de la Edad Media o del Renacimiento o de hace un siglo atrás. Las generaciones de mis hijos o mis nietos, esas generaciones no son como esta generación, ¿no? Entonces, Dios es un Dios dinámico. Si bien sostiene la misma esencia y no deja de ser Dios con todos los valores que eso requiere, sobre todo el amor, la paz, el gozo, y todo lo que tiene que ver con la fe, con la templanza. Bueno, eso es inconmovible, pero no las formas, ¿sí? Dios va cambiando con los tiempos la manera de manifestarse al hombre, porque el hombre de hoy, como decimos, no es el mismo hombre que el de hace 3000 años, 2000 años, 1000 años, 100 años o 20 años ahora. De manera que yo te puedo decir que las instituciones lo que quieren hacer es justamente por qué es que las instituciones tratan de mostrar robustez, solidez. Todos ellos quieren mostrar una institucionalización, una robustez y una solidez. Eso es lo que tratan de hacer las instituciones, pero que las debilita el apartarse de la esencia. Y nos quedamos, Marcelo, en la esencia. ¿Seguimos hablando? Dale. Sí, en realidad, como decíamos, ¿no? Porque cuando pusimos el ejemplo de un síntoma, que es lo visible, pero lo que le está dando vida a ese síntoma es algo que no vemos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, los filósofos eran grandes estudiosos de este tema, ¿no? Y ellos siempre buscaban la esencia que sustenta todas las cosas. Hay un nombre que es Shaddai, ¿no? En hebreo, y que quiere decir Señor. Bueno, hoy en día la palabra Señor no tiene mucho valor porque le decimos Señor a todo el mundo, ¿no? Pero en ese tiempo el Señor era el dueño, el amo, y si vos le decías a alguien Señor, eras el esclavo de esa persona, o eras el sirviente. Ahora esta palabra se ha desfigurado y le decimos Señor a cualquiera, pero Dios se manifiesta como el Señor, o sea, el amo, el dueño de todas las cosas, pero que se ofrece no desde una relación de esclavo, ¿no?, con amo, sino desde una relación de amor, de enamoramiento, por así decirlo, a ser mi Señor. Cuando uno descubre de que uno no puede ser su propio Señor porque mete tanto la pata, se equivoca tanto, haga tantos errores y sufre tantas consecuencias, entonces uno llega a la conclusión, yo necesito, ¿no?, a este Dios que quiere ser mi Señor. Y yo personalmente acepto esta característica de uno de los nombres de Dios. Y yo digo, Dios, yo quiero que seas mi Señor, pero yo no soy tu esclavo, yo soy tu hijo. Yo te conozco como padre, yo te amo. Yo quiero agradarte y quiero que me enseñes a caminar. Pero la sociedad hoy parece que ama la esclavitud. Sí, yo no sé si ama o está demasiado
demasiado adormecida, como decíamos, ¿no? Estamos, ¿no? Porque yo no puedo escapar de eso. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me quedo sin señal? Estoy en problemas, ¿no? Ahora, hace 20 años no había señal. Yo soy de la época en la que en mi casa no había ni siquiera teléfono de línea. ¿Tiene espacio la espiritualidad en esto que estamos hablando de la sociedad? Tendríamos que ir a desarrollar qué significa la espiritualidad, ¿no? Hay muchas maneras de entender la espiritualidad. A ver, si nosotros entendemos que tenemos una raíz greco-romana para el significado, el nombre espiritualidad o espíritu viene de la palabra neuma, que es la misma palabra que respiración. Sí. Cuando Dios crea al hombre, el hombre no tenía vida y sopla su respiración en el hombre y el hombre se convierte en un ser viviente. O sea, sopla su espíritu. El espíritu es el espíritu de Dios. Ahora, hay muchos tipos de espíritus. Uno entra a un lugar y dice, qué raro, qué espíritu que hay en este lugar. Es como que se corta con cuchillo. ¿Te ha pasado? Sí, sí. Bueno, desde ese punto de vista tiene que ver con tal vez lo anímico, lo humano, pueden haber sentimientos. Ahora, la verdadera espiritualidad tiene que ver en su origen y en nuestro origen, que es a lo que apuntamos de sociedad cristiana, con el Espíritu de Dios. Es como si cada uno generara una atmósfera. De hecho, sí, es muy buena tu pregunta, realmente es muy buena tu pregunta porque yo voy a estar reflejando lo que estoy mirando, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo primero que miramos cuando nos levantamos? ¿Qué es lo primero que miramos? ¿No? Si yo realmente miro a Dios, yo luego voy a reflejar a Dios y voy a desatar un ambiente espiritual de paz, de gozo, de amor, porque eso es Dios. Ahora, si yo me miro a mí mismo, si yo me miro el ombligo, si yo miro mis problemas, si yo miro las deudas, si yo miro el estado del país, la economía, la crisis mundial, eso es lo que voy a desatar en el ambiente. Si llego a mi trabajo y no pude pagar a un proveedor o recibí una carta de renuncia o me dijeron que voy a ser despedido, entonces cuando yo llegue a donde llegue voy a desatar ese ambiente, esa atmósfera, como vos decís. Perfecto. Ahora, muy diferente, y hay que ponerlo en lugares diametralmente opuestos, es todo espíritu humano que podamos desatar del Espíritu de Dios que está por encima de él. Porque lo que es, en realidad, como decíamos recién, la esencia es lo que sostiene la forma. Este cuerpo Sí. es una forma, nada más, así como este vaso está reflejando la esencia que es lo que está dentro. ¿Qué es lo que importa, el vaso o lo que está dentro? No, el vaso está hecho para que yo pueda tomar el líquido Sí. y este vaso tiene una forma, yo lo veo y digo vaso o copa en este caso, ¿no? Pero la esencia es dar de beber o contener líquidos. Esa es la esencia. Ahora, si yo no tuviera espíritu, no tendría vida. No me estaría comunicando, no podría hablar, y mucho menos podría estar comunicándome con el Creador. Tenemos un espíritu que no se relaciona con lo que nos contás. ¿Cómo vivimos entonces nuestro día a día? Toda la humanidad, ¿no? Te estoy hablando de una vida secular, de cualquier persona, alguien que es abogado, arquitecto, ingeniero médico, que también vive una vida de espiritualidad, pero que no entiende ni siquiera la relación que nos estás contando vos. Ni siquiera la conoce. Bueno, yo creo que ahí ya entramos en un campo que más apunta a lo personal, que más apunta a las experiencias personales que son muy variadas, muy diferentes, muy distintas. Ahora,
Dios es uno solo, ¿no? Entonces, yo puedo tener desde mi experiencia con Dios un relato que tal vez sea distinto al tuyo, pero Dios es el mismo. Y tu relato y mi relato tienen que coincidir en una sola cosa, y es en que podamos entender cuál es la esencia de Dios. ¿Cuál es lo más importante de la esencia de Dios? Es el amor. Ahora, no el amor que conocemos a nivel humano, ¿no? Sino un amor que está por encima de todo lo humano. Es un amor que está dispuesto a dar todo por nada. Y ahí empieza el gran relato de lo que podemos llegar a tirar del hilo para decir, porque esa pregunta que vos me hiciste es muy genérica. Hay tantas experiencias con Dios como personas existen en este mundo, y todas pueden ser válidas. Ahora, si te conducen a algo distinto al amor, entonces hay que pensar, ¿realmente tuve una experiencia verdadera con Dios? ¿He tenido una experiencia espiritual con el Dios verdadero? Porque Dios es amor. El amor, Marcelo. ¿Acaso no aman todos? No, yo creo que no. Creo que por naturaleza somos absolutamente egoístas. A ver, si no fuéramos egoístas, en nuestro país, estamos en la Argentina, aquí para los que están en otro país, nunca tuvimos tantos pobres, y uno se va a lugares donde realmente la pobreza es extrema, y esto habla de egoísmo. Pero si, a ver, hablamos a la Argentina, la Argentina puede dar de comer a 700 millones de habitantes, somos 47, 48, y la mitad está en pobreza. No es egoísmo eso. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la fe cristiana? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la esencia? Entonces, naturalmente somos egoístas. ¿Por qué? Porque el amor es el que da. Es no solamente el que da, sino el que se da, el que se entrega. No basta con que yo te dé un vaso de agua. No basta con que yo te dé un pedazo de pan. Es necesario que además yo me entregue personalmente por vos. Que yo, en lo que dependa de mí, haga todo lo que esté a mi alcance para, en mis capacidades, suplir tus necesidades. Mundo Cristiano de Occidente.